Cuando se habla de corrupción siempre pensamos en grandes escándalos en entidades del gobierno. Sin embargo, el sector privado también es víctima constante de este flagelo a tal nivel que es posible que acabe con una compañía sin importar el nicho al que pertenece, su antigüedad o su tamaño. El estudio encuesta sobre fraude en Colombia realizado por la firma KPMG muestra el impacto de la corrupción en el país, con cifras que deben alertarnos para tomar las acciones necesarias. Por ejemplo, ¿sabía usted que el 62% de las empresas del país tardan cerca de medio año en detectar actos de corrupción en su organización y que un 24% puede tardar hasta un año para identificarla? De todas las empresas encuestadas en el estudio, el 11% no lograron identificar a los perpetradores del fraude, mientras que el 85% de las empresas sí lo hicieron. La mitad de las empresas encuestadas han reconocido alguna anomalía. Para el 60% de las empresas participantes, control interno jugó un papel importante porque fue quien las detectó, mientras que para un 22% fue por denuncias de terceros. ¿Cuáles son las principales actividades de fraude en Colombia? El robo de dinero, con un 35% de los casos, ocupó el primer lugar en el listado de fraudes, seguido por los daños a los inventarios, es decir, los bienes y productos en bodega, principalmente con un 16%. El 15% de los casos surge el soborno como la tercera actividad fraudulenta. Otros casos incluyen conflicto de intereses con un 11%, la manipulación del flujo de caja, reconocimiento de ingresos fraudulentos y desembolsos fraudulentos, las tres con un 5% de frecuencia en los casos. En las últimas posiciones están las manipulaciones a las métricas o los indicadores con un 4% y con 2% los casos de acceso no autorizado y piratería. ¿Quién comete los fraudes? La distancia entre sexos no es muy alta, pues el 56% de los defraudadores son hombres. También en el 57% de los casos, personas entre los 25 y los 40 años estuvieron involucradas. En cuanto a la formación, 36% de los defraudadores son profesionales, mientras que un 33% son tecnólogos. Por último, un 11% cometen estos actos en compañía de otras personas. ¿Cómo operan? En el 25% de las situaciones hay un colaborador interno. La complicidad entre empleados abarca un 18% de los casos, mientras que el trabajo de un supervisor abarca el 9%, y las alianzas entre un colaborador interno y un proveedor llega a un 7%. Mientras el estudio evidencia que las personas de alta gerencia están vinculadas por actos corruptos en un 7%, una cifra relevante señala que en un 80% de los fraudes se ejecutan desde dentro de las organizaciones. La antigüedad de los empleados también se analizó en el estudio y mostró que el 38% de los empleados implicados en el fraude tenían entre 3 y 5 años y el 16% llevaba más de 10 años. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? El estudio encuesta sobre fraude en Colombia de KPMG evidencia que la investigación interna es la primera acción que las empresas toman luego de reconocer la existencia de un fraude, pero lo importante es evitar que surjan estos escenarios. Un 29% de los encuestados en el estudio reconoció no saber de la existencia de actividades ilícitas y su impacto en las empresas. Igualmente, el 33% de los encuestados afirmó que a pesar de las acciones no hubo ninguna condena o sanción luego de la denuncia. En un 23%, las empresas solo lograron detectar el fraude por un cambio en el estilo de vida del perpetrador. Es mejor reconocer las tendencias en fraude y saber cómo actuar. Conozca los resultados del estudio en www.kpmg.com/co o en nuestro link alterno y analice diversos frentes y facetas, así como el impacto en los sectores económicos del país frente a este tema.